¿Quiénes fueron los Reyes Magos, mejor conocidos en el Evangelio de Mateo como los sabios de Oriente? Es bien curioso porque la tradición, como la tenemos hoy en día, nos habla de Reyes Magos y de que son tres y hasta sabemos cómo se llaman: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero todo eso fue inventado en la Edad Media. Ni eran tres, ni eran reyes, ni tenían esos nombres. Lo que se cita en las Escrituras es que Jesús lo van a visitar unos magos de Oriente, no dice que son tres. Durante mucho tiempo se decía que fueron tres, que fueron siete, que fueron 11, que fueron 12, que fueron 14, que fueron 33. Números simbólicos todos ellos. Magos de Oriente. Si tú estás en Jerusalén o en Belén, donde cuenta la tradición que nace Jesús, el Oriente es Persia. ¿De dónde vienen los magos de Oriente? Pues vienen del Imperio Persa. ¿Qué quiere decir que son magos? Porque no sacan conejos de un sombrero. Mago viene de la palabra maya, el sánscrito. Maya se refiere a que el mundo es una ilusión. Magos es el nombre que tienen los altos sacerdotes persas que saben que el mundo es ilusorio, y estos altos sacerdotes persas que se dedican particularmente a la astrología. De ahí que eso se simplifique en la versión evangélica de que los sabios de Oriente van siguiendo la estrella de Belén. En realidad quiere decir que han hecho cartas astrales y que han descubierto que ha nacido el Salvador. ¿Pero el Salvador de quién si son persas? Y esto es bien bonito. En la religión de los persas, el mazdeísmo, Dios se llama Ahura Mazda. Y dentro de tantas similitudes que algunas religiones tienen con el cristianismo, el mazdeísmo es pasmoso. Ahura Mazda es Dios, Dios que es eterno, infinito y espiritual, incorpóreo, perfecto, absoluto, eterno y todo lo demás. Bueno, Dios crea el mundo y de Dios surge el bien y surge el mal y están en conflicto, en constante pugna, pero son igual de poderosos. Y entonces Dios, Ahura Mazda, crea al hombre dotado de libre albedrío para que sea el hombre el que elija entre el bien y el mal. Y aún así siempre es más fácil elegir el mal, y entonces los hombres elegimos el mal y entonces el mundo se va al carajo y entonces Dios tiene que salvarnos. Y la tradición mazdeísta te habla de que Dios enviará a un Mesías, a un Salvador. En la tradición persa se llama el Saoshyant, el Mesías redentor de la humanidad. Es decir, que la tradición persa, por lo menos desde el año 800 a.C., esperan la llegada de un Mesías salvador de la humanidad. El tema es que la religión persa es universal. ¿A qué voy con esto? El judaísmo, por ejemplo, en torno al que nace Jesús, no es universal. Los judíos no pueden concebir que su Mesías, el Mesías que esperan los judíos, nazca en otro pueblo que no sea el pueblo hebreo. Sin embargo, la religión persa, fiel a la tradición persa, es universal. El Mesías puede nacer donde sea. Y no hay que olvidar que los judíos fueron súbditos persas durante 250 años y seguramente ahí se prestaron muchos conceptos religiosos. Y bueno, pues me parece que el episodio de los Reyes Magos une de manera muy bonita el mazdeísmo, el cristianismo y el judaísmo, porque tenemos a este judío, Jesús, hijo de madre y padre judío, que nace en Belén, que es el origen del cristianismo, pero que cuando nace es visitado por sacerdotes del mazdeísmo persa que han reconocido en ese judío al Salvador de la humanidad. Y eso es realmente la historia de los magos de Oriente, que no eran reyes, que no eran tres. Incluso el nombre Melchor, Gaspar y Baltasar va a aparecer hasta el siglo XIV en un fresco en Italia. Y bueno, todas las historias que conocemos hoy de los Reyes Magos tienen su origen en el mazdeísmo persa, porque los persas también descubrieron que había nacido el Salvador.